Hola, bienvenidos. Como les había prometido, continuamos nuestra visita dirigida acá en este majestuoso museo, donde la belleza se impone, para conocer un poco más sobre patrimonio, cultura y artes decorativas. Las artes decorativas son una forma de arte visual que implica la creación de objetos que son estéticamente agradables. Tanto las artes decorativas como las bellas artes se basan en la estética. Ambas buscan producir piezas que sean de alguna forma visualmente interesantes, pero las artes decorativas, además de buscar esa estética, hacen que sus piezas también conserven un uso funcional. Históricamente, las artes decorativas incluían formas de bellas artes comunes, como pinturas y esculturas, porque estos elementos podían usarse y se usaban para decorar espacios interiores. Hoy en día, el término se utiliza con mayor frecuencia para referirse específicamente a productos como cristalería o muebles, que normalmente tienen un propósito principalmente utilitario y que el artista embellece. Salón de los biombos. Por lo que veo hay bastantes biombos acá en el museo. ¿Cómo no? De hecho, aclaro a nuestro público de que no son los únicos biombos que tenemos en el museo. Los museos tienen un defecto congénito y es que siempre su colección es mucho mayor del espacio del que se dispone para exhibir. Como bien resalta, son biombos, son muebles chinos del siglo XVIII principalmente, incluyendo esta maravillosa mesa que tenemos ubicada al centro de la habitación. Y son, bueno, en primer lugar, muebles trabajados con la técnica de la laca. La laca es ese barniz que se obtiene de forma a través de la resina de un árbol que se procesa térmicamente y luego se aplica a la superficie de los muebles, y ya una vez aplicada se decide decorar si ya sea utilizando la incrustación o, como en el caso de los biombos, la talla en el propio cuerpo que va creando capas y tras capas de laca, y luego, pues por supuesto, aplicar policromía. Como habíamos visto, en la mesa de centro tiene sobre todo muchos elementos de nácar, de malaquita, de lapislázuli y de coral, pero en el caso de los biombos es realmente toda una explosión cromática y un trabajo compositivo y desde el punto de vista plástico muy ambicioso y realmente muy elaborado. Como podemos apreciar, utilizan su propia perspectiva, que es la perspectiva diagonal, a diferencia de la perspectiva renacentista, que es la de los puntos de fuga, ¿verdad? La línea del horizonte, etcétera. Y como podemos apreciar en ellos, en cada uno de estos biombos, se aprecian siempre escenas de palacio, donde se ven esas grandes figuras, ya sea el emperador, la emperatriz, sus súbditos y todo el personal que les acompaña, además de la ambientación de estos lugares. Otras piezas también muy notables a destacar acá son estas grullas, que son hechas de esmalte cerámico sobre cuerpos de cobre, y que realmente son piezas dentro de la producción china del siglo XVIII del más alto nivel. Se cree en la tradición china que la grulla está asociada a la longevidad, y lo que tienen en el pico es un hongo que también está asociado con el tema de la longevidad y con la realización, la materialización de los sueños. Pero también la espiritualidad o la cosmovisión china
considera que las almas de las personas una vez que fallecen son llevadas desde el cuerpo hacia el cielo en el lomo de una grulla. Por lo tanto, son piezas muy, muy valoradas y del más alto nivel artístico y técnico de la época. Un detalle que quisiera mostrar también de los biombos que hemos estado hablando es como ellos tienen en su parte posterior textos de chino antiguo. En este caso estamos en un proceso de traducción que más adelante daremos a conocer una vez que lo hayamos terminado, en colaboración con el Instituto Confucio de la Universidad de La Habana. ¿La sala es permanente o también son transitorios es una sala de exposición de los bombos? De los biombos es permanente. ¿Ha sufrido algún cambio de alguna pieza que se ha bueno, eso, cambiado con el paso del tiempo, pero realmente el discurso es un discurso permanente y es realmente una sala que el público agradece mucho? Y por último, quería insistir en esta pieza, por ejemplo, de esos cambios que hemos hecho, que es este cuadro que tenemos acá, una pieza de nuestra colección de artes plásticas, pero que es un cuadro de técnica del óleo sobre lienzo, es un cuadro chino de muy finales del siglo XIX o tal vez inicio del siglo XX, donde una vez que los chinos reciben la influencia de la plástica europea, toman esa técnica y realmente llevan a dominarla, como se puede apreciar, de una manera excelente. Aquí podemos apreciar que la dama tiene en sus manos un libro que es un texto crítico de un erudito del siglo XIX donde hace un análisis sobre la obra literaria Los sueños de la mansión roja del autor Zhao Xueqin, que fue escrita en el siglo XVIII y que, como te decía con anterioridad, es considerada una de las obras cumbre dentro de la literatura china. Una vez visto este espacio, donde creo que hemos abordado en sentido general bastante... Es puramente detalle, chino la sala. Es casi puramente asiático, porque tenemos la particularidad de estos libreros al fondo, que son japoneses del siglo XIX. Pero en sentido general lo que mostramos es eso, el mueble asiático, sobre todo trabajado con la técnica de la laca. Una vez agotado la temática en esta sala, yo quisiera proponerte entonces pasar a otros espacios del museo. Bueno, ahora nos encontramos en la saleta, lo que nosotros nos gusta llamar, o durante mucho tiempo ya nos hemos habituado a definir como la saleta del museo. La saleta es un espacio de exposición transitoria, pero que originalmente era considerada la antesala al comedor. Como podemos apreciar, tiene dos puertas y era el espacio a donde una vez que llegaban los invitados, pues se sentaban, se reunían y compartían un tiempo hasta que la cena estaba lista y pues pasaban entonces al comedor. La saleta, como pueden apreciar, tiene 5 cuadros de exposición permanente, originales del diseño de la casa, y tiene algún pequeño elemento, algún que otro pequeño elemento en el boiserie, es decir, en esa panelería de madera que nos recuerda un poco al arte mudéjar, a la influencia mudéjar, que es ese impacto que tiene el arte moro en el sur de España. Como te decía, la saleta es un espacio de exposiciones transitorias porque el museo tiene, como ya hemos mencionado, una colección muy grande. En este caso, estamos exhibiendo una colección de cristal checo donde en cada una de las vitrinas se combina las piezas de cristal, colección del museo, con la obra de la diseñadora y artista Sandra Borges, que es una artista cubana que es creadora de estas maravillosas piezas de joyerías, de bisutería, etc. Y es otro de esos intentos que hace el museo de constantemente actualizarse y de vincular lo mejor del quehacer artístico, de diseño y artesanal de nuestro país con las colecciones del museo, y es una manera así de mantenernos en ese constante diálogo entre instituciones y artistas y por supuesto brindarle al público estas propuestas desde otra mirada y desde otra percepción. Hay que reconocer que la exposición ha tenido un gran reconocimiento por el público y la obra del artista también ha gustado mucho a todos nuestros visitantes. ¿Qué tiempo dura esta exposición transitoria? Esta exposición está en torno a los 2 meses de duración.
decir, cada 2 meses cambian. Bueno, eso depende, dependiendo del plan que nosotros hacemos y de la cantidad de exposiciones que nos propongamos. A veces dura un poco más, a veces un poco menos, pero por lo general está en torno de los 2, tal vez 3 meses. Muy bien, me parece interesante y además es una manera también de ver las artes decorativas cubanas, ¿no? Exactamente, de incentivar, porque como nos hemos dado cuenta, el museo tiene una colección eminentemente foránea y antigua, y lo que estamos tratando es de acercarlo lo más posible al quehacer artístico, como te decía con anterioridad, nacional y actual, y es en alguna medida alguna de las estrategias que se trazan desde la institución. Para poder lograrlo, claro. Bueno, yo creo que entonces hasta este punto hemos visto todo lo más importante que hay en el nivel, en la planta baja del museo. Te propondría entonces subir y ver los demás espacios que se encuentran en el segundo piso. Bueno, Yudiel, como podemos apreciar, estamos llegando ya al segundo nivel del museo, a la planta alta. Y entonces acá tenemos la particularidad de que existen muchas habitaciones, cada una especializada en distintos momentos de la historia del arte, pero también el exterior, en los pasillos, la galería de planta alta, como le llamamos nosotros, también tiene importantes muestras y exhibiciones. Yo quisiera hacer énfasis, sobre todo en las muestras permanentes de fotografías que narran la historia de la casa, y también en el área del Art Nouveau y el Art Deco, que son espacios realmente muy especiales. Por lo tanto, te propongo acercarnos hacia allá. Acá tenemos una exposición, como te decía, fotográfica permanente, que se titula Memorias de un Palacete y que intenta narrar un poco la historia de la casa. Aquí tenemos algunas imágenes de fotos de los montajes de los banquetes y las recepciones que se hacían acá, sobre todo a partir de 1939, es decir, en la década del 40 y del 50, y como podemos apreciar, muchos de estos montajes son tanto en exteriores y como en interiores, como es el caso del Jardín de las Cuatro Estaciones o del comedor donde ya estuvimos. La próxima imagen es un retrato de María Luisa Gómez Mena, hecho nada más y nada menos que por el retratista norteamericano Cecil Beaton, que fue considerado uno de los más importantes fotógrafos y retratistas después de la Segunda Guerra Mundial. Y además podemos apreciar en la foto que María Luisa Gómez Mena era, porque además también lo evidenciamos a través de documentos que tenemos, una gran cliente de Cartier, la famosa casa de joyería. Luego hacia acá tenemos una foto donde aparece la figura de Dulce María Loynaz visitando la casa. Dulce María Loynaz acompañada con su esposo Pablo Álvarez de Caña en alguno de los eventos de la alta sociedad que se celebraban acá. Por lo tanto, te propongo continuar del lado de allá, luego regresaremos a este espacio de la exhibición, pero en esta área donde continúa la exposición fotográfica podemos apreciar varias de las figuras de la nobleza europea que visitaron la mansión Gómez Mena. Son los eventos que ocurrían en la casa, ¿no? Sí, pero en este caso donde se evidencia, insisto, en la presencia de figuras de la nobleza europea. Aquí tenemos a la que fuera posteriormente la duquesa de Alba, pero que en ese entonces llega a Cuba junto con su esposo como la duquesa de Montoro, recientemente casada, y era uno de los regalos de boda, hacer un viaje por distintos países de América. Luego en esta foto de abajo vemos a Juan de Borbón junto con María de Borbón, los condes de Barcelona. Él era el hijo del rey Alfonso XIII y padre del rey emérito Juan Carlos de España y abuelo del actual rey Felipe VI de España. En esta otra imagen podemos apreciar en el comedor a Lilian Gómez Mena, la hija de José Gómez Mena y por lo tanto sobrina de María Luisa Gómez Mena,
bailando con el duque de Windsor. Recordemos que el duque de Windsor había sido rey de Inglaterra y que abdica al trono por la decisión de casarse con la socialite norteamericana Wallis Simpson, que también aparece acá, y justo en esta otra foto de aquí abajo también, ellos vienen también de visita acá. Hay una tercera o tal vez cuarta visita importante de la cual todavía no hemos podido encontrar con imagen, con fotos de su visita acá, pero sí aparece en la prensa de la época, y es que también fue recibido en esta casa y se le celebró una gran cena al rey de Bélgica, Leopoldo III, junto con su esposa, la princesa de Reti, y su hijo, el príncipe Balduino, que eventualmente también fue rey de Bélgica. Luego pasamos tal vez a uno de los grupos más interesantes que muestran o evidencian la historia de qué sucedió a raíz del triunfo de la Revolución con todo el patrimonio que hubo en esta casa. Los Gómez Menas, antes de abandonar el país, guardan los tesoros más valiosos o los que eran más fáciles de transportar en el sótano de la casa y crean una pared, un muro de hormigón reforzado, y eventualmente cuando el gobierno interviene en la casa luego de que ellos abandonan el país, detectan ese sótano, detectan esa pared y encuentran, demuelen esa pared y encuentran en cada uno de los cubículos los tesoros que luego fueron inventariados y junto con el inmueble convertido en la colección de la institución, la colección y el contenido y el contenedor, como decimos nosotros. Luego, en las próximas fotos, ya entrados los años 60, vemos dos imágenes de la inauguración del museo, el 24 de julio de 1964, en saludo al 11º aniversario del 26 de julio. Y entonces vemos miembros del cuerpo diplomático, vemos la figura en esta foto de Marta Arjona, el primer director que tuvo el museo, que fue este señor alto de acá, que se llamó Ángel Martín. Carpentier en la inauguración hizo algo específico en Sí, como en el no, museo. Carpentier en la prensa de la época sale registrado que imparte una conferencia que se llamó Los Misterios del Vedado. Lamentablemente no hemos podido encontrar esa conferencia o alguna de las notas que haya podido dejar, pero lo cierto es que él imparte una conferencia. Pero hay otro dato muy interesante que vincula a Carpentier con este museo. En la consagración de la primavera, en uno de los cuentos, Carpentier narra en un evento social, una gran fiesta, a través de la visión de uno de los miembros de la familia que celebra la fiesta, y que cuando usted lee la descripción está hablando de esta casa. Y es una descripción fiel y por lo tanto es un material realmente muy, muy interesante de ver y de comparar. Y luego acá, con el último cuadro, que reúne 4 imágenes de las principales exposiciones que se realizaron, sobre todo en la década del 60, ya una vez inaugurado el museo. Aquí tenemos exposiciones de cristal, exposición de la colección de orfebrería que se encontró en el museo, pero también una interesante exposición de cerámica contemporánea que vino desde Francia en aquella época. Continuamos entonces con el Art Deco y el Art Nouveau. Cómo no, vamos entonces a la galería donde exhibe el Art Deco y el Art Nouveau y el Art Deco. Por lo que veo, ya nos encontramos en el espacio dedicado al Art Nouveau del museo. Cómo no, es una galería creada, todo el mobiliario para exhibición creado a partir del museo. Es un área que está con un sensor de movimiento, es decir, en la medida que nos vamos acercando, nos alejamos, pues la luz se prende automáticamente. Pero bueno, en ese caso igual vamos a ver cómo en esta zona tenemos en exhibición lámparas Tiffany, Louis Comfort Tiffany, ese imprescindible cristalero norteamericano, artesano, diseñador, un individuo que realmente representa dentro de la historia del arte y de las artes decorativas, es un pináculo muy importante. Y luego como en el periodo de Francia, ahí regresa con el sensor de movimiento a la luz, Francia es sin duda un lugar imprescindible dentro de la historia del Art Nouveau y de las artes decorativas que se dan dentro de este periodo, y por supuesto el cristal es
depositario, podríamos decir, de muchas de las técnicas, de las innovaciones que se crean en aquella época, desde Austria, Francia, Alemania, la República Checa, etcétera. Y tenemos aquí nombres como es el caso de Émile Gallé, de Loetz, de Tiffany nuevamente, de Royal Dutch de la República Checa. Y luego tenemos también hacia el Art Nouveau, del periodo del Art Nouveau, ese conjunto de muebles muy interesante que, como podemos apreciar, son sillas que no son juegos con la mesa, pero son del periodo Art Nouveau, pero son entonces también estas mesas nidos porque ellas son mesas individuales que se van insertando una debajo de la otra y luego se guardan todas debajo del espacio de una, y en caso de ser necesario se saca una u otra. Ellas pueden abrirse independientemente y dispersarse por la habitación, y como podemos apreciar tanto en la primera como en la más pequeña, tienen la firma de Émile Gallé, el cristalero francés del que hemos estado hablando, que es el diseñador que origina la idea de esta pieza. En este mueble se puede ver una vez más lo funcional de las artes decorativas. ¿Cómo no? La mesa se recoge, se abre, se usa en diferentes... Y lo pertinente de ella. Tiene y diferentes también, funciones. como el Art Nouveau es de finales del siglo XIX y de los primeros años del siglo XX, de ese mismo periodo, entonces tenemos esto que es una sorpresa que le hemos presentado al público en los últimos tiempos, y una vez que la exhibimos, a pesar de que la intención era temporal, ha gustado tanto que hemos tomado la decisión de dejarlo de forma permanente. Y es una caja de música. Es una caja de música que está en perfecto estado de funcionamiento, francesa, como decía, de finales del siglo XIX, y que funciona por cuerda. Tiene registrado 12 canciones o fragmentos de obra, y es un rodillo de pines que, en la medida que va marcando una obra, pues lo va ejecutando y lo va leyendo con todo un armazón. Entonces ponemos algo de música, ¿te parece? ¿Podemos? Muy interesante. Es realmente una obra fascinante, al público le ha gustado muchísimo. Como se puede apreciar, desde finales del siglo XIX hasta la fecha, se encuentra en perfecto estado de conservación. La sonoridad es exquisita y realmente es una muestra no solo del arte musical en este caso, sino también del desarrollo tecnológico que tuvieron los distintos medios para reproducir música que había en la época. Hoy tenemos la tecnología digital, cosas pequeñas, aparatos pequeños, portables, y en este caso, bueno, pues eran equipos de esta naturaleza. Muy interesante y además muy buen trabajo poder conservar esto para que haya llegado hasta nosotros hoy, poderlo apreciar. Reitero, el público lo adora. Bueno, nos encontramos ahora, como tú bien decías al inicio, en un área de Art Nouveau y Art Deco. Estamos en la parte del Art Deco. El Art Deco es un periodo, un estilo dentro de la historia del arte que surge en los primeros años del siglo XX. Y entonces tiene una importante influencia en la arquitectura, pero también en las artes decorativas. Y entonces nosotros acá exhibimos
una importantísima colección, principalmente de cristal, pero también de esculturas o de estatuillas de este periodo. Resaltan nombres como el caso de René Lalique, uno de los más importantes cristaleros de aquella época. También tenemos el caso de Sabinot, pero en el caso de las estatuillas, de las esculturas de pequeño formato, tenemos también la figura de Chiparús, que fue una de las figuras cumbre en este periodo. Podemos apreciar que hay una notable diferencia entre aquellas figuras trabajadas exclusivamente de metal, pero también aquellas trabajadas con la técnica de la cris elefantina. Cris elefantina es un término que viene del griego cris, que en el antiguo griego significaba chorus, era chorus, que significa oro, y elefantina es la referencia al marfil. Y por lo tanto es la técnica retomada en el siglo XX con el periodo del Art Deco, a pesar de que estuvo en otros momentos de la historia del arte, pero en este caso, en el siglo XX, utiliza esas partes, vamos a decir, corpóreas de carne, como es el rostro, el cuello, el pecho, las extremidades, son representadas en la escultura a través del marfil, para darle un sentido un poco más realista. Más realista a la figura. Y entonces humana. así tenemos piezas que en esta muestra, algunas de las piezas que tenemos en colección, realmente la colección de Art Deco del museo supera en total, no solo de metales, de esculturas y de cristales, sino de otras tipologías también, está en torno de las 180 piezas en la colección del museo. Atesora bastante. Es una gran colección, piezas. es una gran colección. Y cerramos acá entonces con un maravilloso vestido cubano de aquella época, que bueno, ilustra qué era el textil y el diseño de vestuario del Art Deco, y en este caso en el contexto nacional. Una vez más se nos acaba el tiempo, pero aún nos queda mucho museo por recorrer. Usted no se preocupe, porque continuaremos nuestra visita dirigida para seguir aprendiendo sobre patrimonio, cultura y artes decorativas.